Amado Padre, en este momento, Señor, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a tener los corazones abiertos, los oídos bien despiertos, Señor, para oír las verdades que tienes para decirnos a través de tu palabra. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo sea el mismo que esté ministrándonos con tu palabra y con las verdades que vamos a ver en esta mañana tan especial. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Hoy es el especial de Navidad para la iglesia. Es un tiempo muy especial, creo que a nivel mundial. Muy pocos países son los que no tienen esta fecha como una fecha marcada en el calendario de feriado, de algo conmemorativo. La mayor parte del planeta Tierra está anhelando ese feriado, ¿sí? Muchos por varias razones, ¿verdad? Pero para nosotros como creyentes es una fecha muy especial. No porque sea la fecha en la cual nació Cristo, ¿verdad? Porque no tenemos esa revelación por medio de la palabra de que sea esa fecha. Pero sí, gracias al Señor, el Padre permitió que haya un tiempo durante el año donde se conmemore el nacimiento del Salvador. Así que quiero que vayamos a la palabra, Mateo 1:21, y otro versículo que está también en el capítulo 1 de Mateo. Dice así: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Jesús en hebreo es Yeshua, que significa el Señor es salvación. Por eso, siguiendo ese versículo, dice, porque Él, ¿qué hará? Esto es palabra de un ángel hacia José. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Todos más o menos conocemos. María recibió la visita de un ángel. El ángel le confirmó de que ella sería la madre de un rey. Y no solo de un rey, sino del rey. El rey de reyes, señor de señores. Cuando ella todavía no estaba casada. ¿Qué pasó? Iba a tener problemas. ¿Cómo explicás eso a tu prometido? ¿Cómo explicás a la sociedad? Estoy embarazada. Espera un poco. Yo soy soltera. No tiene sentido. Era una situación muy difícil que si no había una intervención, por lo menos angelical, como la fue ahora, iba a ser muy difícil de digerir para José. Entonces el ángel le apareció a José y le dio la misma noticia que a María y le dijo: no temas de recibir a ella, porque lo que ella está portando es concebido por el Espíritu Santo. Y esta parte de la palabra del capítulo 1 de Mateo es cuando el ángel habla con José y le dice que tiene que recibir a ese hijo y lo va a llamar de esta manera, porque Yeshua es el Señor, es Salvador. Y acá está el propósito por el cual el Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, vino a esta tierra para salvar a su pueblo de sus pecados. Y después en el 23 sigue hablando el ángel, y en el 23 tocando un poquitito algo que ya se dijo en Isaías. Dice: aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Emmanuel. Y ahí está la traducción de lo que significa esa palabra, porque la palabra no es, bueno, Emmanuel, entonces le vas a tener que poner, se llama Jesús Emmanuel. No, es el título que llevaría esa persona. El título es que Dios iba a estar con nosotros y está con nosotros. Entonces esta fecha muchas veces se pasa como un cumpleaños, ¿verdad? No sé si a ustedes, los que tienen hijos chicos, seguro saben. Si le invitan del colegio a tu hijo a un play center o algún lugar donde hay globo loco, juegos y demás, ¿qué hace tu hijo cuando llega a ese lugar? Si lleva regalo, lo único que hace es entregar regalo y ya se va a correr al globo loco junto a su compañerito, sea lo que sea, juego, ¿verdad? Y el cumpleañero, bueno, bien, recibió el regalo, pero no es el centro del cumpleañero. El centro es la actividad que hay alrededor de ese cumpleaños. O a mi hija nomás le pasa eso. ¿Verdad que no? A la mayoría de los niños les pasa eso, ¿verdad? De que estamos enfocados en el festejo y no en el festejado, si se puede usar esa palabra, no en el cumpleañero. Y muchas veces festejamos Navidad de esa manera, ¿verdad? Esperamos ese feriado porque es un día que no vamos a trabajar y estamos a la corrida preparando
lo que va a ser esa noche, esa cena. Tal vez estamos enfocados, bueno, cobré el aguinaldo, si Dios nos permitió, tenemos trabajo y podemos cobrar el aguinaldo, voy a ver qué ropa puedo comprarme para inaugurar una ropa en esa fecha, y a mis hijos también, y estamos enfocados en miles de cosas, y el, entre comillas, cumpleañero está ahí en un costadito, ¿verdad? Sé que eso no pasa en esta iglesia, pero escuché que en otras iglesias pasa, ¿verdad? Pero nosotros como creyentes no tenemos esa visión. Nosotros festejamos, entre comillas, el cumpleaños o la venida del Salvador todos los días de nuestras vidas. Porque si vos entendés que Él vino para salvarte y Él te salvó y te perdonó tus pecados y te dio una nueva vida, un nuevo corazón y una nueva relación con el Padre, que ahora le podés llamar Padre, ¿cómo no decirle todos los días, gracias Señor por enviar a tu Hijo a la tierra? Entonces para nosotros es un día, sí, es un día feriado donde podemos darle más énfasis, está bien, pero todos los días o todos los domingos en congregación nosotros de alguna manera festejamos eso. O damos gracias a Dios por lo que Él hizo al venir a esta tierra. Entonces creo que es un buen momento para que nosotros nos preguntemos qué es lo que hacemos ese 24 y 25. Esa previa y ese día de feriado. ¿Realmente le damos énfasis a Jesús o le damos énfasis al festejo en sí, ¿verdad? Durante mucho tiempo se trata de diluir lo que es el mensaje en sí de la Navidad para el mundo. Estaba leyendo que el árbol de Navidad más grande, mejor adornado, más valioso, vale 11.5 millones de dólares, una cosa así, y está en un shopping en Abu Dhabi, que es la capital de los Emiratos Árabes, un país musulmán. ¿Entienden? Para que vean qué diluido que está ese festejo, que un país musulmán le da ese énfasis a esa fecha, no al cumpleañero, sino al festejo en sí, ¿verdad? ¿Y saben por qué eso ocurre? Porque básicamente el mundo entero ama a Jesús siempre y cuando no lo definamos tal cual Él se definió en la Biblia. Si vos le decís que es un gran maestro, un ejemplo de persona, inclusive que es un gran profeta, musulmanes, mormones, todo el mundo ama a Jesús de esa manera. Si es una persona que trajo grandes enseñanzas en la Biblia, nada más, todo el mundo le acepta. Pero del momento en que nos paramos firmes en la palabra de Dios y declaramos lo que Él dice de Él mismo, que Él es Emmanuel, Dios con nosotros, a partir de ese momento sí hay rechazo a la persona de Jesús. No sé si se puede entender lo que estoy diciendo. Los musulmanes lo aceptan como un profeta más. Ahora, cuando vos le decís, no, Él no es un profeta más. Él es Dios con nosotros. Él es Dios Hijo, igual a Dios. Ahí no, esa parte, no comparto tu visión de Jesús. Satanás hace todo lo posible para que esta fecha pase desapercibida en el sentido de enfocarnos en la persona del Salvador del mundo que es Jesús, ¿verdad? Por eso, ¿de qué otra manera se puede explicar a San Nicolás, Papá Noel o Santa Claus, no sé cómo le quieran llamar, ¿verdad? Ese personaje ficticio que el mundo decidió crear. Ese personaje ficticio en sí mismo es algo inocente, ¿verdad? Vamos a decirle. Pero es un reflejo del Dios que el mundo quiere, ¿sí? No es inocente en sí mismo. Es un reflejo de lo que las personas anhelan como Dios. Una persona que está ahí, al cual yo le pido las cosas y Él me da. Y si me porto bien, me da más cosas. Ese Dios de la autojustificación, ese Dios del mérito. Yo hago cosas buenas, le escribo una carta a ese ser o lo que sea,
a esa persona de Santa Claus y él ve que yo me porté bien, entonces me trae regalos. Si yo le enseño eso a mis hijos, portate bien y Santa Claus te va a traer regalos, estoy generando que ese mi niño crea que Dios también es así. Si te portas bien, Él te va a traer regalos. Y imagínate que, no sé si ya le pasó alguna vez, de que tu hijo no se portó bien durante el año, pero llega esa fecha y hay un regalito igual bajo el árbol. ¿Qué es lo que le estoy enseñando con eso a mi hijo? Que Dios ni siquiera es justo. Porque aunque se portó mal, no le vas a hacer pasar mal a tu hijo, ¿verdad? Pues sea, le vas a dar un regalo. No digo que el árbol, el regalo, ese festejo en sí esté mal. Está mal si él no conoce la verdad. Si no conoce que lo hacemos, todo eso lo hacemos en agradecimiento a Cristo y nos repartimos regalos porque estamos generosos, somos generosos y estamos felices porque Jesús nos salvó. Entonces no está mal, ¿verdad? Pero si nos enfocamos en ese tipo o le enfocamos a nuestro hijo pensando de que cuando crezca en él se va a relacionar de esa manera con un Dios, le damos omnisciencia a Santa Claus, imagínense, como si fuera que ese ser puede saber todo lo que vos haces y lo que yo hago en todo momento y puede estar en esa noche durante todo el mundo recorriendo, ¿verdad? Todo eso es generado por un mundo que no conoce al Dios verdadero y le da esa falsa esperanza a la gente. Tratan de diluir el mensaje, lo mismo ocurre durante Semana Santa, ¿verdad? Con la resurrección de Cristo. Huevos, conejos, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver con la muerte del viernes y la resurrección del domingo? No tiene que ver nada. Pero es sutilmente la forma de diluir el mensaje verdadero. Muchísimas cosas podemos hablar de lo que se habló, lo que se le habló a María, lo que se le habló a José, lo que se habló en el Antiguo Testamento de la llegada del Mesías. Pero me gustaría, por cuestión de tiempo, por supuesto, enfocarnos Juan 6:38. Escuchemos lo que Cristo mismo dice del propósito de su venida aquí en la tierra, de su nacimiento. Él dice en Juan 6:38, porque he descendido del cielo. Y esa frase en sí es fabulosa. ¿Quién desciende del cielo? Solamente el que estaba en el cielo puede descender del cielo. Eso habla de su deidad. Eso habla de que Él es igual a Dios. Eso habla de que Él es eterno. Él descendió del cielo. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, dice 39. Si esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, algo que antes de partir acá, orándole al Padre, dijo, Señor, todo lo que me diste yo no lo perdí, porque Jesús no pierde a nadie. 41. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, el Hijo con H mayúscula significa Dios Hijo, significa Jesús, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En la eternidad, la Trinidad determinó que aunque el mundo le dio la espalda a ese Dios, ellos iban a enviar a un Salvador, a alguien que pueda rescatar al mundo de sus pecados. Y ese alguien es Jesucristo. En Juan 18:37, hablando Jesús con Pilato, Pilato le hace esta pregunta, le dice, ¿luego tú eres rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, para contarnos la verdad del Evangelio, de las buenas noticias de salvación. Marcos es distinto en algún sentido a los otros evangelios. Nosotros en la célula estamos estudiando el libro de Marcos, versículo a versículo.
Marcos es el primer evangelio que se escribió y Marcos es distinto con respecto a Mateo, Lucas o Juan. Mateo y Lucas tienen la descripción del nacimiento de Cristo, el ángel, María, José. Juan inclusive va hasta la eternidad, nos muestra que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Tienen ese relato, Marcos va al grano, ¿verdad? Marcos es resumido, Marcos habla de Juan el Bautista, precursor de Cristo en el sentido de predicar y preparar el camino para el Salvador, y va directo a Jesucristo, a su predicación. Y en Marcos 1:14, después de que Jesús fue bautizado, después de que Jesús pasó la tentación del desierto, dice después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino, predicando las buenas noticias de que aún cuando el mundo le rechazó, Dios sigue amando al mundo. El 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué significa eso? Para nosotros vivimos el tiempo en años, en días, en horas, en segundos. Dios vive en la eternidad. Nosotros estamos en el cronos, ¿verdad? En el tiempo cronológico. Pero cuando Dios determinó un tiempo en que iba a venir su Hijo, ese tiempo se cumplió cuando su Hijo vino. ¿Se entiende? Y dice, el tiempo se ha cumplido. Todo lo que estaba en el Antiguo Testamento hablando y profetizando sobre la venida del Mesías se cumplió cuando Jesús pisó la tierra. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en estas buenas noticias, de que el tiempo se cumplió, de que el reino de Dios se acercó y que si nos arrepentimos y creemos en Jesús, nosotros podemos ser salvos. Después de eso, en Marcos habla de los milagros que hizo Jesús, ¿sí? Algunos milagros, sanó a la suegra de Pedro, muchos sanados al ponerse el sol, lidió con demonios, lo echó fuera, sanó al leproso. Todo eso ocurrió en el capítulo 1, pero en el versículo 35 dice que levantándose muy de mañana, 1:25, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús se levantó, fue a un lugar apartado, comenzó a orar y dice y le buscó Simón y los que estaban con él. 37, y hallándole le dijeron, Jesús, todos te buscan, aprovechemos, este es el momento. ¿Cómo no le iban a buscar si sanaba enfermos? ¿Cómo no le iban a buscar si echaba fuera demonios? Aprovechemos este momento. Pedro y los demás le dijeron, aprovechemos tu momento de fama, ahora que todo el mundo está pendiente de vos. Y el 38 dice, y él le dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y ahí está la confusión muchas veces dentro de la iglesia. Pensamos que Jesús viene como un complemento para nuestra vida. Está la famosa frase, hay un agujero en tu corazón que lo llenas solo con Jesús. Esa no es una verdad que la Biblia enseña. No es que tu vida le falta solo Jesús. Si no tenés a Jesús, no tenés la vida. ¿Se entiende? Jesús no es un complemento a tu vida. Él es toda tu vida o no es nada. No es que tu vida está todo bien y si tenés a Jesús va a estar mejor. Eso no es cierto. Jesús debe ser todo porque Él merece todo. Él murió en la cruz no para ser un complemento y que tu vida sea completa y feliz. Murió en la cruz para salvarte, porque sin su muerte en la cruz, vos y yo estábamos condenados. Él ha venido, dice, para predicar. ¿Predicar qué? Las buenas noticias de salvación, que si nos arrepentimos y creemos en Jesús, podemos ser salvos. Luego en el capítulo 2 de Marcos está el relato del paralítico. ¿Se acuerdan? Jesús predicando en una casa, la casa llena.
amigos del paralítico dijeron, bueno, Jesús es el que sana, Él le puede sanar a nuestro amigo, vamos a hacer el esfuerzo, le llevamos en una camilla, abrieron el techo, bajaron al paralítico frente a Jesús. Y en el capítulo 2, versículo 5, Jesús dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Es como que se pinchó el globo, ¿verdad? Él venía por una sanidad y Jesús le salió por otro lado. Pero Jesús tenía un propósito. Todo lo que decía nuestro Salvador, todo lo que está en la letra en roja en tu Biblia, tiene un propósito, no lo dijo por decir. Él tenía una enseñanza que dar en ese momento. Para eso Él había venido, para salvar a su pueblo de sus pecados. Él, de alguna manera, estaba tratando de mostrar que la necesidad más grande que tenía ese paralítico no era su sanidad. La necesidad más grande, imperiosa que tenía esa persona era la de ser salvo. Y esa es la necesidad más grande e imperiosa de cualquier ser humano. El que alguien pague por nuestros pecados. En el 2:9 dice, por supuesto se pusieron nerviosos porque él habló de perdón de pecados. Los fariseos que estaban escuchando dijeron que esto es blasfemia. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Y tenían toda la razón para pensar así. En lo equivocado que estaban era no darse cuenta que estaba ahí con ellos Emmanuel, Dios con nosotros. Él sí tenía la potestad de perdonar pecados. Y Jesús hace esta pregunta en el 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? Más fácil es decirle, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque si yo le digo a alguien, ¿sabe qué? Tus pecados te son perdonados, que tenga una buena tarde. No hay forma de probar eso. Pero si le digo a una persona que no camina, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, y no se cumple eso, no se levanta, todo el mundo se va a dar cuenta que soy un hablador nada más. Entonces Jesús, para probar que Él sí tiene la autoridad de perdonar pecados, dice en el 10, y explica inclusive, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, frente a toda la gente que estaba ahí. ¿Y qué ocurrió? Exactamente lo que Él dijo que ocurra. Entonces Él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. El paralítico pensaba que su necesidad mayor o que si se suplía esa necesidad, él ya iba a estar bien. Era la de poder caminar. Muchas veces nosotros también podemos pensar, ¿sabes qué? Si tan solo Jesús me sanara, yo ya voy a estar bien. Si tan solo Jesús arregla mi matrimonio destruido, yo ya voy a estar bien. No es que Jesús no va a hacer eso o no quiera hacer eso. De hecho, sanó al paralítico, ¿verdad que sí? El punto es que su prioridad no es esa. Su prioridad siempre va a ser tu salvación y la mía. La salvación de tus hijos, la salvación de tu cónyuge. Porque Él para eso vino a la tierra. El énfasis está en que Él vino para perdonar nuestros pecados y librarnos de la consecuencia de eso. Y quiero decirte que con eso todos entramos en la misma bolsa. Porque hay gente que tal vez no está enferma, ¿verdad? Hay gente que su matrimonio está bien. Hay gente que sus hijos están en sujeción. Pero lo que todos tenemos en común es que necesitamos perdón de pecados. De que necesitamos salvación. A menos de que hayas hecho lo que Jesús decía que debíamos hacer, que era arrepentirnos y creer en el Evangelio, hoy mismo vos necesitas un Salvador. En Gálatas 4:4, quiero que busquen tu Biblia porque ahí nos vamos a centrar un poquitito en lo que habla Pablo a la iglesia de Galacia. En el versículo 4, hablando un poquitito del motivo
o el propósito de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que te quedes ahí en Gálatas 4:4 en adelante, vamos a leer, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu, con E mayúscula, de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Se dan cuenta la Trinidad acá? El Padre envió a su Hijo y puso su Espíritu, las tres partes de la Trinidad, dentro de estos 4 versículos. El nacimiento de Cristo fue parte de un maravilloso plan ideado en la eternidad. Un plan específico con un propósito específico. No para ver qué pasa, sino tenía un propósito específico. A partir de la caída en Génesis 3:15, Dios había dado la promesa de que vendría Jesucristo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, en tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Una promesa de parte de Dios de que cuando venga el cumplimiento del tiempo, Dios enviaría a su Hijo. Desde Génesis. Y ni Adán, ni Eva, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni David, ni Salomón, ni los profetas, ninguno vio el cumplimiento de ese tiempo. Todos sabían y conocían la promesa, por eso fueron salvos, porque creían en esa promesa. Pero ninguno de ellos lo vio. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, que para nosotros son casi 2000 años atrás, Dios envió a su Hijo. Otra referencia a que Jesús es Dios. Él mismo lo dijo antes que Abraham sea yo soy, Él es eterno. Y si Dios envió, quiere decir que Jesús estaba con Dios antes de ser enviado. Él es eterno, Él es el Dios eterno. No es que Jesús es como Dios. No es que Jesús es parecido a Dios. Jesús es Dios. En Isaías 7:14 habla lo que Mateo hacía referencia. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señales. Aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás a su nombre Emmanuel. Y ya sabemos lo que significa Emmanuel, ¿verdad? Tal vez, hay una frase que dice, tal vez no llegue cuando lo necesitas o cuando lo querés, pero Dios siempre llega en el tiempo perfecto. No es que Jesús tenía que haber llegado cuando David, y bueno, ocurrió algo y se postergó la llegada. No. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Para nosotros nos da eso tranquilidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que si hay alguien que está orando por algo hace rato, pidiéndole, clamándole a Dios, rogándole que haga algo en nuestras vidas o en la vida de alguien, y parece que Dios no somos su prioridad o no nos está escuchando o no nos presta atención. Yo quiero decirte que cuando llegue el cumplimiento del tiempo, Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Y lo que Él hace es su voluntad. Y todos conocemos cómo es su voluntad, ¿verdad? Es buena, es agradable y es perfecta dentro de sus planes. Así que si estás orando por algo, seguí clamándole al Señor, porque Dios no se tarda, Dios va a cumplir lo que tenga que cumplir. Su respuesta puede ser sí, su respuesta puede ser no, o su respuesta puede ser todavía no. Pero de que va a dar una respuesta, la va a dar. Y yo le pido al Señor que tengamos un corazón lo suficientemente humillado delante de Él para aceptar cuando su respuesta es no. Y entender que si es no, es por nuestro bien. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, no antes
ni tampoco después, en el tiempo exacto. Dios envió a su Hijo y después dice nacido de mujer, pero no nacido como cualquiera de nosotros nacimos. Nació a través de un nacimiento virginal, nació a través de una virgen. ¿Sí? No fue concebido de la manera que vos y yo fuimos concebidos, porque si era concebido de esta manera, iban a ser con una naturaleza pecaminosa. Pero al ser concebido de una virgen, Dios no le estaba dando la naturaleza pecaminosa a Jesús. Él nació sin pecado. Debemos entender que Él nació, o sea, Él fue engendrado en el vientre de María. Él se humilló a sí mismo, mucho más. Nosotros hablamos, de hecho, creo que cantamos hoy, la humillación de ir a la cruz, por supuesto. Imagínense, una de las muertes más humillantes que pueda haber es la de la cruz. Pero Él no se humilló al ir a la cruz. Él se humilló, ¿saben cuándo? Cuando dio un paso fuera del cielo para bajar a hacerse igual a vos y a mí. Y rechazar todo lo que Él, la gloria que Él tenía. Él ya se humilló. Él ya se humilló a tomar un cuerpo como el tuyo, como el mío, para representarnos a nosotros. Él no bajó en una nube a los 30 años en el monte con toda su gloria, puso los pies ahí y dijo, yo soy el Salvador del mundo, me voy a la cruz a morir por ustedes. No, no, no. Y esto es fantástico, ¿sí? Para nosotros que somos creyentes y estamos en contra de matar al niño en el vientre. No puedo decir esa palabra porque, o si no te censuran en YouTube, pero se entiende, ¿verdad? Nosotros que estamos en contra de eso, entendemos y nos damos cuenta que Dios dijo, si voy a enviar a mi hijo a que represente a los seres humanos, no lo voy a enviar a los 5 años, a los 15 años, a los 30 años, va a empezar donde todos los seres humanos empezamos, como un embrión. Va a empezar en el vientre, porque ahí empieza la vida. Y Jesús empezó en ese momento. Y después dice, nacido bajo la ley. Nacido de mujer, nacido bajo la ley. Él nació y también tenía la obligación de obedecer la ley, como vos y como yo. No estaba exento de eso. ¿Y con qué propósito Él nació bajo la ley? El 5 nos dice, para que poder redimir a los que estábamos bajo la ley. Teníamos un gran problema nosotros como seres humanos. Nuestra redención depende de cumplir la ley que Dios estipuló para presentarnos justo delante de Él, que son los 10 mandamientos. Y como seres humanos ninguno de nosotros lo podemos cumplir. Jesús no vino solo a morir por nuestros pecados, Él vino a vivir la vida que nosotros deberíamos haber vivido, cumpliendo la ley en nuestro lugar. Eso en teología se llama obediencia activa y obediencia pasiva. En la obediencia activa, Él al nacer bajo la ley, Él guardó la ley perfectamente. Lo dijo Jesucristo mismo en Mateo 5:17. No penséis que vine a abrogar la ley o a los profetas. No he venido a abrogar la ley, sino vino para cumplir la ley, porque alguien debía de cumplir la ley por los seres humanos. Y nadie podía hacerlo. Romanos 3:21 dice, pero ahora, aparte de la ley, dice Pablo en Romanos, explicando un poquitito la justificación, ahora, aparte de la ley que nos condenaba porque no la podíamos cumplir, dice, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Esto ya estaba como un misterio en el Antiguo Testamento y fue revelada en el Nuevo. Y en el 22 dice, la justicia de Dios, frases muy importantes, por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quién? Para todos los que creen en Él. Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos, sin excepción de los que creen en Él. Al cumplir la ley, Jesús puede llamarse justo y ahora puede imputar, trasladar esa justicia que vos y yo no tenemos
Y Él sí puede imputar, trasladar esa justicia por medio de la fe en Jesucristo. ¿Para quién le traslada esa justicia? Para todos los que creen en Él. Y es muy importante entender esto, porque vos y yo debemos de saber que nunca vamos a poder presentarnos delante de Dios si no somos justos. Sin esa justicia nos presentamos y tenemos que pagar por nuestros pecados. Pero con esa justicia imputada hacia nosotros, el Padre ya no nos ve a nosotros con nuestros pecados. Ve la sangre de Cristo que nos redimió de todos los pecados, nos compró con precio de sangre para que estando delante del Padre, el Padre pueda mirar y ver a Cristo en nosotros y no a nosotros con nuestros errores y pecados. Esa es la obediencia activa. Y la obediencia pasiva es que Él llevó nuestros pecados sin cometerlos. 1 Pedro 24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Con qué propósito? Para que nosotros, estando muertos a esos pecados, ahora podamos vivir justos o vivamos a la justicia. En otras palabras, Él pagó el precio que demandaba la justicia y la ira de Dios en esa cruz. Porque no es que Dios dice, ok, ahora ya le perdona todos sus pecados. No es así, porque si no Dios no sería justo. Entonces Dios sería Papá Noel simplemente. Una persona que está ahí para darte lo que vos querés porque Él es bueno. Dios es bueno, absolutamente, pero Él es justo y santo. Y Él no puede obviar su justicia y santidad en honor a su bondad. Esa justicia y santidad se mantienen al mismo nivel que su bondad. ¿Y cómo puede hacer eso? De esta manera, que alguien pague y aplaque la ira de Dios sobre el pecado, tuyo y mío. Alguien debió pagar por eso. Y Jesús lo hizo. Entonces la ira de Dios fue satisfecha. La justicia de Dios fue satisfecha en Jesús. Nuestras deudas fueron pagadas, no obviadas, pagadas con precio de sangre. Y en Gálatas 4:5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, porque era la única forma. Y todos nosotros estamos bajo la ley. Debemos de cumplir la ley. Sí, yo no soy judío, es cierto, no soy judío, tal vez no lo seas, ¿verdad? Yo no. Pero hay una ley moral dentro de tu corazón que Dios la escribió en la tabla de los corazones de la gente para que sepan lo que está bien y lo que está mal, para que toda boca se cierre delante de Él y no aluda a ignorancia. ¿Se entiende? Y no aluda a yo no sabía los 10 mandamientos. No, Dios lo escribió en tu corazón y en el mío para que no tengamos excusa delante de Él. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos, dice. Y esto es fantástico, hermoso. Dios envió a su Hijo a la tierra para redimir, no solo para redimirnos de nuestros pecados, no solo, es cierto, vino para morir por nuestros pecados, vino para cumplir la justicia que nosotros no podíamos cumplir, es cierto. Pero Dios no solo envió a su Hijo para eso. Dios envió a su Hijo a la tierra para que todo aquel que se arrepiente y crea en Él pueda llamarse hijo de Dios también. ¿Se entiende? ¿Ven lo importante que es la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Dios envió a su Hijo a esta tierra para que hoy vos puedas llamarte hijo o hija de Dios si pusiste tu fe en Jesucristo también. Si pudieras decirle algo a Jesús, de hecho podemos hablar por medio de la oración con Él, ¿verdad? Esa es una de las bendiciones grandes que Dios nos da, podemos dirigirnos a Él en oración. ¿Qué sería lo que le dirías entendiendo lo que Él hizo al venir a esta tierra?
Yo quiero que cierres tus ojos ahí donde está y déjame guiarte en una oración, no para la que la repitas, sino que para que vos te puedas dirigir al Señor en oración. Yo solo te voy a guiar. Padre, entiendo que no soy digno, Señor, de ser llamado tu hijo, de ser aceptado por ti. No merezco el regalo de la vida eterna, Señor, que está ahí. Soy culpable de haberte ignorado, de haberte rechazado. Y necesito imperiosamente tu perdón, Señor. Gracias por enviar a Jesús a la tierra para pagar, Señor, por mis pecados. Y hoy yo pueda ser perdonado. Gracias porque resucitó de la muerte para darme una nueva vida. Por favor, Señor, te ruego que me perdones y te ruego que me cambies. Te ruego que me hagas cada día más igual a Cristo. Si algo como esto, si algo como esta oración, si lo entendés, y algo como esto, sinceramente, esta oración hacia el Señor, yo hoy, con la autoridad de la palabra, puedo decirte que el Señor te perdona tus pecados. Y hoy puedes llamarte hijo o hija de Él. ¿Y por qué puedo estar seguro de eso? Porque Jesús dijo que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. Y si Jesús lo dijo, hermano, puede estar seguro que es verdad. Ponete de pie, vamos a orar y vamos a entregarle al Señor este tiempo. Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Padre, gracias te doy, Señor, porque podemos compartir un hermoso domingo en tu casa, en familia, recordando una vez más, Señor, cómo enviaste a tu Hijo, Señor, a hacer esta obra maravillosa, el plan maravilloso de redención, hace casi 2000 años para nosotros, pero que ya en la eternidad estaba como una promesa a cumplirse. Se ha cumplido, Jesús ha venido, ha vivido la vida que nosotros no podíamos vivir, ha cumplido la ley de la A a la Z. Ha ido a esa cruz y sin haber pecado, tú pusiste nuestros pecados sobre Él, Señor, para que tu justicia y tu santa ira sean satisfechas al derramar esa copa de la ira tuya, Señor, sobre Jesucristo, en vez de hacerlo sobre nuestras cabezas. Gracias porque Jesús, Señor, soportó eso. Gracias porque Jesús no dijo no. Gracias porque Jesús se sometió voluntariamente a tu voluntad, porque esta era la única forma de hacerlo. Y gracias porque Jesús hoy libremente puede darnos el regalo más grande que existe, que es la salvación de nuestras almas. Gracias, Padre, porque nosotros entendemos eso. Te damos toda la gloria por nuestra salvación. Entendemos que no merecíamos nada, Señor, que esto no es mérito, esto se llama gracia. Un regalo inmerecido, que lo recibimos por fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por este hermoso domingo. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén.